Muy buenas tardes, señores estudiantes. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Recuerden que la próxima clase, el día viernes, nosotros tenemos una evaluación. Más o menos durará una hora, por favor, así que estudiarán todo lo relacionado a lo que hemos visto hasta el día de hoy. Adicionalmente a esto, nosotros vamos a ver el día de hoy lo que es un tema que se llama el párrafo, ¿no? La estructura del párrafo. Ustedes ya han hecho un trabajo sobre esto, así que van a tener conocimiento de causa en cuanto a lo que vamos a exponer en este día, ¿no? Vamos a ver entonces sobre la estructura del párrafo. Ok, aquí estamos, ¿sí? Vamos a ver lo primero que es, ¿qué es el párrafo? ¿Sí? El párrafo es una unidad de discurso en texto escrito que expresa una idea o un argumento o reproduce las palabras de un orador. Entonces aquí hablamos de una unidad de discurso, ¿no es cierto? En texto escrito. El párrafo es un texto escrito y expresa la idea o argumento que reproduce las palabras de un orador. ¿Quién es el orador? El orador es aquella persona que habla, aquella persona que expresa con palabras, y el párrafo es lo que se escribe en el texto de esas palabras. Está integrado por un conjunto de oraciones, muy importante, ¿no? El párrafo es un conjunto de oraciones, no es una oración, es un conjunto de oraciones que tienen cierta unidad temática, deben ser tratados siempre bajo un mismo tema, ¿sí? O que sin tenerlas se enuncian juntas. Cuando no se tiene unidad temática, quiere decir que están en desorden y que no tienen una coherencia. Es muy difícil que un párrafo esté así, ¿no? Porque no hablaría de nada. Un párrafo tiene que darnos una idea, un párrafo tiene que darnos una visión de algo, y ese conjunto de oraciones siempre deben tener una unidad temática, o sea, estar bajo un mismo tema y hablar de lo mismo con diferentes palabras. Dice también que es un componente del texto que en su aspecto externo inicia con una mayúscula y termina con un punto y aparte. Entonces, el párrafo siempre va a comenzar con una letra mayúscula y un punto y aparte, ¿sí? Entonces, eso es un párrafo. Un párrafo, ¿sí? Comprende varias oraciones relacionadas sobre un mismo subtema. Una de ellas expresa la idea principal y las otras son ideas secundarias. Entonces, debemos entender que el párrafo primero es un conjunto de oraciones que van a estar involucradas entre sí por un mismo tema o una misma unidad temática. Si es que no fuese así, sería un párrafo, creo que ahí mismo está, un párrafo sin sentido. ¿Cómo es? El párrafo comienza con una mayúscula en su parte externa, ¿no? Es un texto que comienza con una mayúscula y termina con un punto y aparte. Dentro de esta misma temática del conjunto de oraciones, sí, son muchas oraciones las que componen un párrafo. Dice que una de estas oraciones expresa la idea principal y las otras son ideas secundarias, pero que refuerzan a la idea principal. Permiten ver de la idea principal, ¿sí? La parte, el contexto de la idea principal, ¿no? Entonces, las ideas secundarias, estas de aquí, son el contexto de la idea principal, ¿sí? Es el contexto de la idea principal. O sea, cuando nos dan una idea principal y algunas secundarias, las secundarias vienen a reforzar esta idea principal. ¿Estamos?
Características del párrafo. Primero, hay una oración principal. El párrafo está constituido por una oración principal, ¿sí? Que obviamente se debe distinguir de una forma muy fácil, ya que enuncia la parte esencial de la cual dependen las demás. Es posible que entonces, es posible decir entonces que la oración principal posee un sentido esencial del párrafo y puede aparecer en el texto de forma implícita o explícita. ¿Qué significa de forma implícita? De forma implícita, ¿sí? No aparece por escrito en el párrafo, ¿sí? Y hay que deducirla, o sea, hay que imaginarla y ver cómo es esta idea, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Entonces, la idea implícita no está dentro del párrafo y tenemos que deducirla, o sea, pensarla y ver cuál es esa idea. En cambio, la explícita la encontramos escrita y podemos encontrarla al principio, en el medio o al final del párrafo, pero siempre está en algún lado, ¿sí? Implícitamente, cuando no está en ningún lado del párrafo, pero se presupone, o sea, cuando usted lo lee, ya sabe cuál es la idea principal. En cambio, cuando está explícita, explícita significa que está dentro del párrafo, puede estar al inicio, a la mitad o al final del párrafo. Las oraciones secundarias, ¿sí? Estamos hablando de una oración principal. Las oraciones secundarias complementan o amplían las diversas formas de la idea principal. ¿Cómo se dan las ideas secundarias? Mediante ejemplos o agregando ejemplos, añadiendo detalles descriptivos, exponiendo circunstancias, estableciendo semejanzas y diferencias, relacionando causas y efectos y definiendo y analizando las partes del todo. ¿Sí? Estas son las formas en las que se dan las ideas, las oraciones secundarias. No ideas, oraciones secundarias. ¿Sí? ¿Cómo se dan? Mediante ejemplos. Las oraciones secundarias muchas veces se dan a través de ejemplos o a través de la descripción de ciertos detalles. Por ejemplo, la idea principal, el vehículo de Mario se dañó y coma. Y de ahí sí empiezan a detallar y a describir cómo fue el daño. La carrocería se volvió un latón viejo y sus llantas estaban totalmente desgastadas. Su carburador estaba lleno de agua y ¿qué más? Y pues de las bujías estaban totalmente negras y viejas. ¿Sí? Estamos detallando o dando descripción de detalles del daño que hubo en el carro de esta persona. ¿Estamos? Exponiendo circunstancias, ¿sí? O sea, exponer las circunstancias es el por qué se dan las cosas, ¿no? El por qué suceden las cosas. Por decir, salí de mi casa y una persona se acercó a mí queriéndome robar. ¿Cómo exponemos las circunstancias? Eh, Queriéndome robar. Entonces ahí, coma. Podemos decir, iba yo hacia la derecha, apegada al muro de mi, ¿cómo es? De mi terreno, cuando una persona de tez morena o de tez blanca, alto, bajo, gordo, flaco, con un arma en la mano, como sea, se acercó donde mí queriéndome intimidar. Estoy exponiendo las circunstancias, ¿sí? Estableciendo semejanzas y diferencias, ¿sí? Cuando, por ejemplo, decimos este gallo que tiene María es muy similar al gallo que tiene Juan, aunque el gallo que tiene Juan es de color negro y el gallo que tiene María es de color blanco. Semejanzas y diferencias. Relacionando causa-efecto. Una causa lleva a un efecto. Y ya vamos a ver más adelante todo esto, ¿no? Causa-efecto, o sea, las causas que producen un efecto, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos causa-efecto, se pasó el pare, vino un vehículo
y lo embistió. Causa-efecto. Se pasa el pare y el efecto embestida de otro vehículo. O se pasó el semáforo en rojo y el vehículo que venía transversalmente lo embistió. Definiendo y analizando las partes del todo. Ahí se define y se analiza cada una de las partes que se habla en la idea principal. ¿Estamos? Entonces, esas son las formas en que la idea principal es complementada por las ideas secundarias. Veamos un ejemplo. La industria del juguete fabrica ahora muñecas maravillosas. Hay pequeñas ciudades en el norte de Italia, junto a los bellos lagos, cuya principal industria es vender bámbolas, admirables muñecas. Recuerdo la indignación este verano del dueño de una tienda al ver que rechazábamos una muñeca preciosa, que además de estar vestida de española, cantaba flamenco desde su barriguita, mediante una cinta magnetofónica. ¿Sí? ¿Cuál es la idea principal aquí? La industria del juguete fabrica ahora muñecas maravillosas. Es la idea principal, esta que tenemos aquí. ¿Sí? Esa es la idea principal. Muñecas maravillosas. ¿Sí? ¿Cuáles serían las ideas de apoyo o las ideas secundarias? Primero, que hay pequeñas ciudades al norte de Italia junto a los bellos lagos, cuya principal industria es vender bámbolas, ¿sí? Que son admirables muñecas. Recuerdo la indignación este verano del dueño de una tienda. Todo eso son las ideas de apoyo. La idea principal es una sola y siempre, casi siempre está al inicio, pero otras veces puede estar en otro lado. Sin embargo, estamos hablando de la industria del juguete que hace muñecas espectaculares. ¿Sí? Y de ahí viene el resto de la narración en donde nos indica que al norte de Italia hay una industria que le gusta vender bámbolas. ¿Y quiénes son las bámbolas? Son muñecas que las venden y por ahí vendían una y no nos gustó y por eso se indignó el dueño de la tienda porque estábamos rechazando una de esas muñecas, ¿sí? Que ¿cómo era la muñeca? Parecía una española, o sea, estaba vestida española y cantaba flamenco, ¿no? ¿Cómo cantaba flamenco? A través de su barriguita por una cinta magnetofónica, así de sencillo, ¿sí? Entonces es muy fácil identificar la idea principal. Veamos lo que es unidad y coherencia. Consiste en la referencia común de cada una de sus partes. Es decir, que tanto la oración principal como las secundarias se refieren a un solo hecho. Entonces, aquí en la idea principal, ¿a qué se refiere? A la industria del juguete que ahora fabrica muñecas maravillosas. ¿Sí? Esa es la idea, o sea, es un solo hecho. ¿Estamos? La coherencia es la unidad, ¿no? Esto es la unidad. La parte de aquí podemos decir unidad. Me olvidé de poner, pero bueno. La unidad indica todo esto, ¿no? Que se refiere a un solo hecho. En cambio, cuando hablamos de la coherencia, es la organización apropiada de las oraciones de tal forma que el contenido del párrafo sea lógico y claro. Cuando no hay unidad, no puede haber coherencia. Pero si no hay coherencia, puede haber unidad. ¿Sí? No hay problema. Pero las dos van tomadas de la mano. Unidad y coherencia van tomadas de la mano. ¿Sí? ¿Preguntas? Veamos. Características conceptuales de un párrafo. Aquí está claramente identificado, ¿no? Oración más oración más oración igual párrafo. Todas estas oraciones son ideas principales y secundarias. Según Martín Vivaldi, la unidad de propósito significa que todo párrafo se forma de una serie de frases encadenadas en las que debe haber coherencia entre las ideas principales expresadas y las ideas complementarias
o secundarias, ¿sí? Entonces debe haber coherencia entre la idea principal y la idea secundaria, ¿sí? Debe haber una coherencia, ¿sí? O sea, tiene que haber un hilo de continuidad, tiene que haber ¿cómo puedo decirle? Tiene que haber una unidad. Sí, lo que hablábamos de la unidad y la coherencia. Debe haber una coherencia, debe haber una unidad en todo lo que se dice. Por ejemplo, hay un libro que tiene coherencia. Si tú lo lees, ese libro, desde principio hasta fin, tiene coherencia, pero a la final son 66 libros dentro de ese libro. Y ese libro se llama la Biblia. En la Biblia, usted puede encontrar de principio a fin un hilo de continuidad que no se rompe nunca. ¿Sí? Es una coherencia y una unidad entre los 66 libros que hay, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, en donde no se rompe en ninguna de sus partes. Eso es unidad y coherencia. Y en los libros escritos de esta forma, este es el más grande escrito hasta la actualidad, en la cual no se rompe en ningún lado la unidad y la coherencia. ¿Estamos? Funciones del párrafo en un texto. Primero, introducción, donde generalmente se enuncia la idea principal. Luego viene la transición o fase intermedia. ¿Sí? Este es primero, este es segundo. Donde se explica o desarrolla la idea principal apoyada por las ideas secundarias. En la transición o fase intermedia se explica la idea principal y se apoya por medio de las ideas secundarias. ¿Sí? Tercero, la conclusión, donde se redondea y se finaliza la idea. ¿Sí? Entonces, tres partes del párrafo, ¿no? En un texto. Primero, la introducción, en donde está la idea principal, la transición o fase intermedia, en donde se explica esta idea principal y se la sustenta o se la apoya a través de las ideas secundarias. Y la conclusión, que es donde se redondea y se finaliza esta idea. ¿Sí? Facilito. ¿Preguntas? Ok. Entonces, tres partes en las que se divide el párrafo, ¿no? Veamos los tipos de párrafos. El primer párrafo es el narrativo. El narrativo dice que está formado por una secuencia de afirmaciones que no requieren garantía o demostración de sus habilidades. Es típico de una noticia, una crónica o un cuento en el que se expongan hechos en orden cronológico. Entonces, el tipo narrativo, el tipo de párrafo narrativo, ¿sí? Es una noticia, es una crónica o es un cuento, ¿sí? ¿Y cuál es la parte principal del texto narrativo? Que su orden, el orden en el que está secuenciado es cronológico, o sea, que va pasando conforme pasa el tiempo, ¿sí? Orden cronológico quiere decir que pasa conforme o sucede, pongámosle ya, sucede conforme pasa el tiempo. Y su razón fundamental es el orden, ¿sí? Orden cronológico significa que tienen orden, que tienen una secuencia lógica, cronológica, en la cual se va dando la noticia, la crónica o el cuento, y eso tiene un orden específico, ¿sí? Pueden aparecer conectores de tipo temporal, como después, luego, hace un mes, para comenzar, a continuación, finalmente, pero la exposición de la secuencia de hechos depende más a menudo de su posición en el texto, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, el narrativo, ¿sí? El narrativo no necesariamente
se debe ser demostrado. ¿Por qué? Porque es una noticia, es un cuento, es una crónica en la cual no necesita demostración, sin embargo debe tener un orden, no un orden aleatorio, sino un orden cronológico y ordenado. ¿Estamos? ¿Qué más nos dice? Aparece con conectores, ¿no? Esto es muy importante. Aparece con conectores que son temporales, como después, luego, hace un mes, para comenzar, a continuación, finalmente. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta sobre este tipo de párrafo narrativo? Ok. Digamos. El párrafo descriptivo. A través de un párrafo descriptivo, un autor utiliza todos sus sentidos para delinear los atributos de los objetos y sucesos percibidos. Mientras más detalles el autor los sentidos utilizados en su delineamiento de lo percibido, mejor será la imagen del lector-receptor sobre lo descrito. O sea, podemos hablar, no sé, sobre un tema que les guste, por ejemplo, los vehículos de antaño. Hablemos de los vehículos de antaño. Dentro de los vehículos de antaño está el Ford Mustang del año 1970, un carro de dimensiones largas cuya eje a eje es 2,50 m, de peso 100, qué sé yo, unos 180 kilos, cuyo motor es un motor 8 en B, 8 cilindros ubicados en forma de V y obviamente cada cilindro tiene su aguja. ¿Qué más? Con carburador, y empiezas a hablar y empiezas a describir el vehículo en sí. Ese es un descriptivo, ¿sí? Otro texto descriptivo, por ejemplo, el hombre pasó elegante frente a la casa. Llevaba un terno fino de pical, llevaba una corbata y Saint Su camisa se veía como una Pat Primo, colores sobrios, plomo por dentro, negro por fuera, zapatos totalmente lustrados, ¿sí? De color negro charol, un pantalón ceñido al cuerpo que permitía denotar el grueso de sus piernas. Y así, eso es una descripción. ¿Estamos? Yo creo que está claro, ¿no? La descriptiva. Entonces tenemos el narrativo, narra sucesos. Esto es una noticia, una crónica, un cuento. La descriptiva es la que describe situaciones en esos momentos, ¿no? Tenemos la argumentativa. La argumentativa tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La final del autor puede ser probar o demostrar una idea, en este caso una tesis, refutarla o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas, ¿sí? Entonces, el argumentativo significa poner argumentos, dar argumentos sobre algo, ¿sí? Defender una idea que tú tengas en tu escrito y ponerla bajo la lupa de la investigación. Entonces, la finalidad es probar algo. En este caso se llama probar una tesis, ¿sí? O afirmar una hipótesis o negar una hipótesis, ¿sí? Eso hace el texto argumentativo. Y argumenta, persuade y disuade al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas, ¿sí? Así es sencillo. Expositivo. El expositivo sirve para explicar o desarrollar más ampliamente un tema que se está presentando. También dan una información sobre un objeto, hecho o evento, ¿sí? Entonces, el expositivo es exponer, ¿sí? Es cuando usted expone en el colegio, se puede exponer cualquier tipo de tema, cualquier tipo de cosas. Es expositivo, usted expone nada más. El párrafo de comparación, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No hay No, todo pregunta. está claro.
Correcto, perfecto. Sigámonos. El párrafo de comparación o contraste consiste en comparar objetos o ideas con el propósito de diferenciar o decir sus semejanzas. Algunas expresiones en este párrafo son con respecto a o a diferencia de. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, puede ser los gatos, por decir, los gatos siameses son animales que no tienen pelo en su cuerpo. A diferencia de los gatos egipcios o los gatos, qué sé yo, los gatos naturales, normales, que sí tienen pelo en su cuerpo, ¿sí? Eso es una oración, pero bueno, digamos que sea un párrafo, ¿sí? Estamos haciendo, ¿qué cosa? Diferenciando o, en este caso diferenciando, pero podemos dar también semejanzas, ¿sí? Y las palabras claves en un párrafo de comparación o contraste son con respecto a y a diferencia de, cualquiera de. Casi siempre se da, ¿sí? El de causa-efecto dice que presenta las causas que generan una situación y los resultados que ella produce, ¿sí? Las causas, por ejemplo, de causa-efecto hay muchos textos sobre el COVID. El del COVID habla muchísimo, ¿sí? ¿Qué pasa si tú te vacunas? ¿Sí? ¿Y cuáles son los resultados de la vacunación? ¿Qué pasa si no te vacunas? ¿Y cuáles son los resultados de la no vacunación? ¿Sí? Hay ideas detractoras, hay ideas benéficas, y ya de ahí usted pues sabrá escoger qué es lo que hace en base a este texto de causa-efecto. Si se vacuna o no se vacuna. Pero usted tiene ahí las ideas para contratar o detractar la idea principal. Entonces ahí está, de causa-efecto. El deductivo. El deductivo deduce, o sea, plantea la idea principal al inicio. Para su construcción se parte de una generalización para luego presentar casos específicos. Se va de lo general a lo particular, ¿sí? El deductivo va de lo general a lo particular, ¿sí? Y el inductivo va de lo particular a lo general, ¿sí? Entonces, el inductivo dice, menciona la idea principal al final, se inicia con oraciones que expresan ideas secundarias para llegar a una generalización o idea temática como una conclusión de lo que se ha afirmado. O sea, de lo particular va a lo general, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver si en algún ratito que hacemos ejercicio sobre esto, ustedes realmente puedan deducir qué tipo de párrafo es, ¿no? Porque esto también va para la prueba y para el examen. Recuerden, creo que la próxima semana ya tenemos exámenes, ¿no? Introductorio. Inicia el tema y lo presenta el lector, ¿sí? Ese es un texto, un párrafo introductorio. Inicia un tema y lo presenta al lector. ¿Cómo inicia el tema? Eh, por decir, la galería de arte ubicada en la avenida 20 de Junio y Venezuela, ¿sí? Eh, es una galería que está abierta al público y que usted puede visitar en tales días a tales horas. Es una galería extremadamente pequeña, sin embargo, dentro de ella usted encontrará cientos de cuadros pintados por los más finos pintores de la Guardia. Ya, ¿sí? Eso es introductoria. De transición, es el texto entre un párrafo y otro, ¿sí? Ese es de transición. Cuando queremos hilar un párrafo con otro, y ahí viene un texto el cual puede dar continuidad al siguiente párrafo. De conclusión,
da por terminado un asunto, puede incluir alguna opinión personal, el desenlace de una narración o cuento. Es de conclusión. Casi siempre son los desenlaces de cuentos, ¿no? De oraciones, cuentos de hadas, todo eso. ¿Preguntas? Sí, yo tengo una Inge. Dígame. ¿Pero qué significa nexo? ¿Qué significa? Nexo. Nexo. Ya, es la unión. Nexo significa unión. ¿Sí? Nexo significa unión. ¿Cómo se une un párrafo con otro? ¿Sí? Entonces, el párrafo de transición es el que permite unir un párrafo con otro mediante una oración o varias oraciones. ¿Sí? Eso es el nexo. Nexo es unión entre dos párrafos. Ya vamos a ver ejemplos, ¿no? Ya vamos a ver ejemplos. Bien. De conclusión, da por terminado un asunto, pues ya habíamos visto, ¿no? Da por terminado un asunto, puede incluir alguna opinión personal, el desenlace de una narración o cuento, ¿sí? O sea, es el párrafo final, el párrafo que da por finalizado toda la escritura que usted tenga en sus manos, ¿sí? Ese es el de conclusión, el párrafo de conclusión. Veamos la estructura del párrafo, ¿sí? Por la forma, el párrafo comienza con una mayúscula al inicio y termina en un punto y aparte, ¿sí? Por la forma. Un párrafo es la única forma que tenemos, que es que comienza al inicio y termina con un punto y aparte. Por el contenido, sí tenemos las oraciones principales y las oraciones secundarias. Las oraciones principales nos denotan la unidad y las oraciones secundarias nos permiten obtener la coherencia del párrafo en sí, ¿sí? Y esta coherencia se da a través de los nexos también, o sea, de la unión entre los diferentes párrafos, ¿no? ¿Preguntas sobre esto? Bien. Tenemos todavía tiempo, sí, una hora casi. Tenemos un trabajito que quiero que lo hagan. Lo que van a hacer es lo siguiente. Voy a dejarles, aquí está, ¿sí? Tenemos el párrafo, ustedes van a ir leyendo nuevamente y me van a hacer de aquí, de este gráfico, ustedes ven la diapositiva. En esta diapositiva, ¿qué ven? Es una bahía, bueno, no sé. Ustedes van a ver y van a hacerme un texto con este gráfico, o sea, un párrafo con este gráfico, un párrafo con este gráfico, un párrafo con este gráfico, ¿sí? ¿Cómo van a ser los párrafos? Ustedes van a tomar, por ejemplo, el primero que está aquí, ya, este. ¿Qué tipo de párrafo puede ser? A ver, ustedes mismos díganme, ¿qué tipo de párrafo podemos tomar para esto? Miremos, el párrafo se dice, a ver, Descriptivo. exacto, descriptivo, ¿no es cierto? Puede ser narrativo, pero como que es mucho mejor el descriptivo. ¿Por qué? Porque describen muchas cosas que hay ahí, ¿no es cierto? Tenemos un segundo que dice este de aquí. Este, ¿qué tipo de párrafo puede ser? Este sí puede ser narrativo. ¿Por qué? Porque describe una noticia, ¿sí? Algo difícil, algo duro, pero es una noticia. ¿Estamos? Este de aquí, ¿qué puede ser? ¿Qué tipo de párrafo puede ser? Puede ser descriptivo, argumentativo, expositivo, ¿sí? Mire, sirve para aplicar o desarrollar más ampliamente el tema que se está presentando, ¿sí? De comparación puede ser causa-efecto, deductivo o inductivo. Introductorio, de transición, de conclusión. En este caso, cuando son estos tres, son más bien las partes de los párrafos, o sea, los párrafos que son de introducción, de transición y de conclusión.
Siempre debe haber esto, ¿no? Pero más que todo son acá, esto de aquí. Párrafos de comparación, de causa, expositivo, argumentativo, descriptivo y narrativo, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen que tomar en cuenta, tienen que explicar por qué ponen ese párrafo. Entonces, primero, a este le ponen párrafo descriptivo. ¿Por qué? Pone la definición del párrafo descriptivo y más abajo le hacen el párrafo. Por favor, no me estarán sacando del internet. Esto tiene que salir con sus palabras. Descriptivo, ¿qué ustedes están viendo? ¿Cómo lo ven? No sé, o sea, ahí tiene que desarrollar su capacidad de poder escribir. ¿Me hago entender? Capacidad para escribir. Capacidad para poder describir algo. Vamos a ver, déjenme ver si encuentro algunos ejemplos de párrafos para que ustedes puedan darse cuenta cómo se escriben, ¿no? A ver, vamos a ver esto. Aquí está, ¿sí? Aquí tenemos varios tipos de párrafos, ¿no? Veamos, por ejemplo, un párrafo expositivo acorde a las formas que te pedimos a continuación. Para hacerlo completo al recuadro siguiente. Este es tipo examen, ¿no? Un ejercicio tipo examen. Mediante hechos y datos estadísticos. Es otra forma de escribir un párrafo, ¿no? Entonces veamos, dice, la caza de animales está teniendo la posibilidad de no extinguirse y de propagarse con el tiempo. Hay personas que pagan precios exorbitantes por la simple piel del animal y en sus prendas. Los más afectados son los osos y los venados. Se dice que se está dando seguimiento a las personas que se dedican a cazar y vender de manera ilegal, pero existen más de 43 especies extintas. Por esta misma razón, los estudios reflejan que para el 2030 no existan animales exóticos. ¿Sí? Ese es un párrafo que da a entender hechos y datos estadísticos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la oración temática aquí? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, vamos. Yo les digo cuál. La oración temática La creo que casa, es la casa de animales la es casa de teniendo la animales. posibilidad que no existe y que se propagarse con el tiempo. Ya, Es la oración. ya, correcto. La casa de animales, la oración temática es la casa de animales está teniendo la posibilidad de no extinguirse y de propagarse con el tiempo. Correcto, muy bien. Relacionemos los hechos, o sea, ¿qué hechos tenemos? Primero dice que la casa de animales no se extingue, ¿sí? Y más bien se propaga. ¿Qué otros hechos hay ahí? Dice que hay personas que pagan precios exorbitantes por sus pieles. Uno. Segundo hecho importante, que los osos tienen ya 43 especies extintas por la caza de manera ilegal, ¿sí? Y para el 2030 no existirán los animales exóticos, ¿sí? Esas son las tres oraciones básicas. Entonces, déjeme ver si es que puedo subrayar. No, no puedo subrayar. Bueno, entonces ahí está, ¿no? La caza de animales está teniendo la posibilidad de no extinguirse y de propagarse con el tiempo. Es la oración temática principal. Las oraciones secundarias, el resto de oraciones, los hechos son que hay personas que pagan precios exorbitantes por la piel de los animales. Los más afectados son los osos y los venados. 43 especies no de osos, sino de animales exóticos, sí, están extintas por la misma razón. Para el 2030 ya no habrá más animales exóticos. Esos son los hechos relacionados. Los datos estadísticos serían 43 especies extintas, ¿sí? Y para el 2030, 0 animales exóticos. Esos son los datos estadísticos. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? Desgraciadamente aquí yo no puedo escribir. No puedo escribir, sino
describiríamos. Pero vamos a hacerle algo, déjenme ver. Ya, entonces aquí podemos darnos cuenta, ¿no? Nos dice la oración temática, entonces, aquí ya podemos subrayar la oración temática. La casa de animales está teniendo la posibilidad de no extinguirse y de propagarse con el tiempo. ¿Sí? Entonces, la número 1, que está aquí, tenemos acá. La relación con los hechos, ¿sí? Osos y venados son los más afectados, ¿no es cierto? Ese es uno de los hechos. Otro que dice que como se está dando de manera ilegal, existen más de 43 especies extintas, ¿sí? ¿De qué? De osos y venados. Y para el 2030 ya no va a haber animales exóticos, ¿sí? Esos son los hechos, los hechos de relación, o relación de hechos. Y los datos estadísticos, 43 especies extintas y 2030 ya hay 0 animales exóticos. ¿Sí? Esos son los datos estadísticos. Este de aquí y este de acá. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta ahora sí? Vamos con otro, ¿ya? Asimismo lo voy a copiar. Inge, Dígame. una consulta. El párrafo que nos envías a realizar es, digamos, tiene que estar con los datos y todo ese tema. Claro, claro. O sea, Ya. los párrafos tienen que ser hilados en todo momento, los temas. O sea, no puede ser. O sea, hay párrafos que no se hilan, ¿no? Pero eso como que no tiene sentido. Listo. Veamos el siguiente, ¿ya? Miren lo que dice. Asolal, jefe del extremo de Ecuador, cerca del noreste de las montañas de Chile, en las montañas, cerca de la confluencia de Madrid y Santo Domingo, a mediados del siglo, las capitales españolas de Michoacán fueron destruidas un siglo después por un maremoto y luego abandonadas en 2014. Se puso en funcionamiento un pequeño proyecto que iba a restaurar la vida en esta ciudad que no tenía siquiera electricidad. ¿Sí? Entonces, aquí habla de un lugar que se llama Asolal. No es aquí en el Ecuador. Cuando habla del jefe del extremo de Ecuador, está hablando de la línea ecuatorial, ¿sí? Pero no es en el Ecuador, ¿sí? Porque dice que es cerca de las noreste de las montañas de Chile, en las montañas, ¿no? Cerca de la confluencia de Madrid y Santo Domingo a mediados del siglo. Las capitales españolas de Michoacán fueron destruidas un siglo después por un maremoto y luego abandonadas. En 2014 se puso en funcionamiento un pequeño proyecto que iba a restaurar la vida en esta ciudad que no tenía siquiera electricidad. Entonces, este es un caso de párrafo de ejemplo se llama, ¿no? Párrafo de ejemplo. Entonces, la oración temática, ¿cuál sería? A ver, alguien que me diga. ¿De qué me está hablando el párrafo? De las montañas, Ah, no. A ver, leamos bien. Mira lo que me dice. Que fueron destruidas por un maremoto. Exacto, exacto. A ver, no, tampoco. Nos está hablando de una ciudad que se llama Asolal. Dice jefe, a ver, Es como una empresa en Jasoal. no, Asolal es el jefe del extremo de Ecuador. Pero no, ya. Dice que la oración temática sería, entonces, las capitales españolas de Michoacán fueron destruidas un siglo después por un maremoto y luego abandonadas. ¿Sí? ¿Cuál es el primer ejemplo aquí? ¿Cuál sería el primer ejemplo? Que las capitales españolas de Michoacán fueron destruidas por un siglo. Fueron destruidas por un siglo. Un siglo destruiría las capitales. No.
A ver, veamos. Fueron destruidas por un maremoto y luego abandonadas. Exacto. Fueron destruidas por un maremoto y luego abandonadas. Correcto. ¿Sí? Ya. Entonces, fueron destruidas por un maremoto y abandonadas. Perfecto. Un segundo ejemplo aquí. Proyecto de restaurar la vida en esta ciudad. ¿Sí? Eso es todo. Son dos ejemplos, ¿no? Vamos a uno que tenga algo similar, ¿no? ¿Pregunta sobre este? Bueno, vamos entonces a ver otro. A ver, rapidito. Vamos a uno, relación causa-efecto. ¿Sí? Ahí está. Relación causa-efecto. Los perros se están muriendo a montones. Todos llegan a parar en la basura. En la autopsia se denota el frío maltrato y todo gracias al clima que está surgiendo en República Dominicana. No se sabe qué hacer con esta situación. Lo más probable es que se recojan todos los perros encontrados. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el efecto? Los perros Los están perros muriendo. están muriendo. Correcto. Los perros están muriendo a montones, ¿sí? Todos llegan a parar en la basura, ¿sí? Todos llegan a parar en la basura. Ese es el efecto. ¿Cuál es la causa? El frío maltrato del clima. Correcto. Todo gracias al clima que está surgiendo en República Dominicana, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esa es la causa. El clima es la causa y el efecto, los perros están muriendo, ¿no? ¿Qué más? A ver, dice, no se sabe qué hacer con esta situación. Lo más probable es que se recojan todos los perros encontrados, ¿sí? Entonces, a causa del gran clima, tenemos un efecto que es los perros se están muriendo a montones. Y esto va a generar una causa. ¿De qué? De que se tengan que recoger los perros encontrados. Entonces, en este caso, es efecto causa efecto, ¿sí? Efecto, la muerte de los perros. La causa, el clima. Y esto también tiene otro efecto, ¿sí? Que tengan que recoger. Recoger mortecina, ¿no? O sea, los perros muertos. ¿Preguntas? Entonces, ¿sí se da cuenta? Más o menos cómo va la evaluación. En la evaluación se va a poner un párrafo y se va a indicar, hágalo mediante causa-efecto, resuélvalo mediante tal, o sea, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál es la oración principal? ¿Cuáles son las oraciones secundarias? Etcétera, ¿no? Sigamos haciendo un poquito más de ejemplos. Mire lo que dice. En el siguiente recuadro, desarrollo de un párrafo narrativo. A continuación, evalúalo, ¿sí? Ahí está un tipo examen, ¿no? Dice, cada vez me paraba en la cama a comer, siempre veía una sombra cruzar el pasillo. Siempre me daba curiosidad, siempre que era, pues pasaba muy rápido, pero nunca pude detectar la fuente. Suponía que solo era mi imaginación o algo por el estilo, pero me dediqué a cazar lo que sea que estuviera haciendo este reflejo. Un sábado por la noche y lo que me encontré fue un ratón del tamaño de mi cabeza. Di un brinco y me fui corriendo para mi habitación y le pedí perdón al ratón mentalmente, pues le tenía mucho miedo a ese tipo de animales.
¿Sí? Primero, ¿por qué es un párrafo narrativo? Está narrando una historia que le sucedió. Exactamente. Está narrando una historia. Segundo, ¿cuál es la oración principal? Ingeniero, ¿está compartiendo la pantalla? ¿Sí? Que Sí, no. no No está está- compartiendo. Ah, No ya. se ve nada. Mil disculpas, razón, pues. Déjeme ver. Ahí. Ahí sí. Lea, por favor, y vamos indicando. Entonces, lo primero, ¿por qué es un párrafo narrativo? Porque el compañero ya dijo, porque está narrando una situación que la persona pasó. Narrando de que veía una sombra y narraba de que a un día, un sábado por la noche, tenía que buscarlo hasta que lo encontró y era un ratón de tamaño de la cabeza. Y se asustó mucho, dice. Y se fue corriendo para su habitación y pidió perdón al ratón mentalmente por tenerle tanto miedo. ¿Sí? Ya. La oración principal, ¿cuál sería aquí? El primer párrafo hasta el punto es cada vez que Cada vez pasaba que de me la cama. paraba en la cama a comer, siempre veía una sombra cruzar por el pasillo. ¿Sí? ¿Alguien que me diga otro? Siempre me daba curiosidad saber qué era, pues Mm, pasaba muy rápido, pero nunca pude detectar la fuente. no, esa no es oración principal. Es secundaria porque compone la otra primaria. Claro, Y que también exacto. puede ser, suponía que solo era mi imaginación o Corriendo algo para por la el estilo. habitación. A ver, no lo escuché bien. Digo que podría ser de un brinco y me fui corriendo para mi habitación y le pedí perdón al ratón. Ese es una oración de conclusión. Ah, ya. La oración inicial es la que da la temática, ¿no? Cada vez que me paraba en la cama a comer, veía siempre una sombra cruzar por el pasillo. ¿Sí? Los medios y desarrollo por medios de sucesos o anécdotas, ¿sí? Entonces, el primer suceso, siempre me daba curiosidad saber qué era, ¿sí? Pues pasaba muy rápido. Segundo suceso, ¿sí? Pensé que era solo mi imaginación o algo por el estilo. Tercer suceso, me dediqué a cazar lo que sea que esté por ahí. Cuarto suceso, el sábado por la noche lo encontré. Era un ratón del tamaño de mi cabeza. Quinto suceso, di un brinco y me fui corriendo para mi habitación. ¿Sí? Sexto suceso, le pedí perdón al ratón mentalmente porque le tenía mucho miedo. 6 sucesos que nosotros hemos dado en el párrafo de narrativa. Entonces, las preguntas serían, primero, la oración principal. Segundo, por qué se llama párrafo narrativo? Y tercero, cuántas y cuáles son las oraciones secundarias o los sucesos o anécdotas que se den. ¿Sí? Entonces ahí tienen ustedes que ir desglosando, ¿no? Vean que estamos haciendo ejercicios, ojo, preguntas, ya. Luego lo evaluamos, ¿ya? Vamos ahí. Listo. Compartamos. Ya. Mira lo que dice. Desarrolla un párrafo descriptivo y luego evalúalo. La crema para piel que me había comprado mi padre era viscosa. Tenía una complejidad un poco asquerosa y verdosa. A simple vista parecía moco y ni siquiera se podía salir del frasco. Un frasco del mismo tamaño de mi dedo meñique, ni siquiera se podía abrir. Tenía las manos grandes. ¡Qué desgracia! ¿Sí? Entonces, vamos a evaluar esto. Primero, desarrollo del tema. En el párrafo descriptivo que ustedes están viendo, hay estimulación por parte de los sentidos.
Dígame, ¿hay estimulación por parte de los sentidos? Sí, Sí. Sí, porque ingeniero. Sí, ¿no es que ni siquiera cierto? lo podía abrir con las Exacto. manos. Uno dice que era viscosa, ¿no es cierto? Que era asquerosa y verdosa. Está viendo que era fea. Viscosa porque la tocó, ¿sí? Y a simple vista dice parecía moco y ni siquiera se podía salir del frasco. O sea, sí tiene la agudización por los sentidos, ¿sí? ¿Se puede describir, se puede identificar en claridad el objeto que estamos describiendo aquí? Sí, ingeniero. Dice que el frasco es del mismo tamaño de mi dedo meñique. Ya, pero sí se describe qué objeto es, o sea, qué es lo que tiene el frasco. Tiene una crema viscosa, dice. Correcto, tiene una crema para la piel, ¿sí? Entonces, correctamente descrito el objeto, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los detalles más representativos? Vean, todas son preguntas de examen, ¿no? De prueba. ¿Cuáles son los detalles? Asquerosa y verdosa. Ya, La complejidad de la crema que era un poco asquerosa y viscosa. ya. ¿Qué más? Que era dura de abrir. Dura. Ah, dura de abrir, claro, exactamente, muy bien. ¿Qué otra característica? Que a Era simple muy vista parecía moco. exacto. Otro, que era muy pequeñito y no se podía meter el dedo meñique siquiera, ¿no? Ya, perfecto. ¿Qué más? En, Tenía las manos cuan- muy grandes. en cuanto a la unidad, ¿sí? En cuanto a la unidad que habíamos visto, se describe la descripción de esto a una sola persona, animal o cosa. Sí, dicen. Sí, Sí, porque ¿no está es hablando solo de cierto? la crema. Correcto, se basa en la crema, ¿no? Ya, otro. ¿Están bien ordenadas las oraciones? Tienen coherencia. Sí tienen coherencia, ¿no es cierto? Correcto, sí tienen coherencia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver aquí? Tiene como conclusión que fue una desgracia. Ya, correcto. Sí, está bien, ¿no? Miren, esos son ejemplos de, de oraciones, ¿no? Vamos a ver si es que encuentro otros ejemplos. Aquí tenemos 10 ejemplos de párrafo, ¿no? Ustedes van a tener a hacer lo siguiente. Con estos párrafos, primero, describir qué tipo de párrafo es. Describir cuáles son las oraciones principales o la oración principal, cuáles son y cuántas son las oraciones secundarias. Y por qué escogió el nombre para ese párrafo, ¿no? ¿Sí? Y usted le va a poner un título al párrafo. ¿Estamos? Por ejemplo, el próximo domingo los ciudadanos tendrán ocasión de hacer política, de participar en la toma de decisiones públicas cuando depositen su voto para elegir a 194 diputados de mayoría y tal vez 50 de partido. La democracia electoral les permite en ese modo ejercer funciones de gobierno. ¿Cuál es este tipo de párrafo? ¿Se acuerdan cuáles eran? Vamos a verlos, ¿ya? Sí, acordaránse, pongámosle, bueno, no puedo poner en ningún lado esto. Acordaránse del párrafo, ¿no? ¿Habla de qué? De la política. Correcto, Las elecciones. correcto. Es describiendo las soluciones. Es Muy bien, descriptivo. exacto. Y bien, vamos a Va a ver ser un ahora, párrafo. vamos a ver cuál es, vamos a analizar. Abramos nuevamente. Ya. ¿Es narrativo? Acuérdense cómo era el párrafo. Eso no es narrativo. No, para mí es descriptivo. A ver, vamos a ver. Descriptivo. Solo sirve para designar los atributos, los objetos, sucesos percibidos. Listo, vamos a ver.
Entonces, dice que no es narrativo, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿Qué es lo que dice aquí? No, negativo, no sé. ¿No? Puede ser porque dice para el domingo, dice, puede ser también porque es una línea de tiempo. Ya. Yo le veo esto aquí, por ejemplo. Si te das cuenta, vas a ponerle con rojo. Negrillas y Ahí subrayado. dice, Es típico de una noticia, crónica o un cuento. ¿Qué era lo que leímos nosotros? Una noticia. noticia. La Exacto. noticia. Entonces, Era una noticia, miren. ¿Sí? Está dando una noticia de que el domingo va a haber elecciones. ¿Sí? Entonces es narrativo, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes van a sacar idea principal, ideas secundarias y todo lo que yo les vaya pidiendo en el trabajo, ¿sí? Entonces, tenemos 10 ejemplos que ustedes van a poner qué tipo de párrafo es y van a hacerme los 4 ejemplos de las fotos, de las figuras que tenemos, ¿no? Esos 2 de versitos en uno solo, ¿no? Me suben en PDF al Classroom y hasta el día viernes, ¿sí? Hasta el día viernes van a subir. Con eso ustedes pueden estudiar sobre el párrafo y todo lo demás que tienen que estudiar. ¿Estamos? Preguntas. Inge, ¿va a poner eso en Classroom? Sí, ya le subo, ya le subo. Eh, Sí, ya le subo. Profe, las diapositivas también. Sí, todo va a subir, todo va a subir. Pero el deber Ahorita también, les voy a tomar lista y estos minutitos que nos quedan, vamos a salir, nos vamos a retirar y yo en estos minutitos ya le preparo todo el deber y las diapositivas y todo para subirles y que vayan directo a dar la prueba el día viernes. ¿No? El día viernes, la primera hora tenemos clase y la segunda hora tenemos evaluación, ¿sí? listo, Inge. Dígame. Este es una tarea que nos envía a realizar o es el examen. No, es una tarea que tienen que realizar. Ah, ya, listo. Sí, Ok. es una tarea que tienen que realizar. ¿Sí? Entonces, Hasta el día viernes, ¿no? sí, para el día viernes. Obviamente de esta tarea ustedes ya van a estudiar y van a tener conocimiento de causa para que puedan dar la prueba, ¿no? Dar la evaluación. Ok, muy amable. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo, listo, chicos. Entonces voy a tomar lista y nos retiramos para poder enviar este trabajo. Inge, un compañero quiere ingresar a la clase, dice, pero no ha podido. Me supongo que está mal el internet de él porque yo ya la probé. Y le veía que no podía ingresar. Vamos, lenguaje y comunicación. Primero mecatrónica. Ok, hoy estamos fecha 4 de julio. Ya estamos medio año. Está pasado rapidísimo. Sorprendente. Ponga atención a la lista, por favor. Abad Jonathan. Presente, Inge. Gracias, Jonathan. Un ratito. Ya. Aguayo Jordan. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Jordan. Angulo Kevin. Presente, Inge. Gracias, Kevin. Carrasco Pablo. ¿No está? Ok. Ceballos Anthony. Presente, ingeniero. Gracias, Anthony. Guzmán Mariela. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Marielita. Gracias. Hernández China. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, China. Gracias. Intriago Yandri.
Presente, ingeniero. Muy buenas tardes. Gracias, Yandri. Buenas tardes. Mora Anthony. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Anthony. Gracias. Mora Vilmar. Presente, Inge. Gracias, Vilmar. Morocho José. Presente, Inge. Gracias, José. Mosquera Edwin. Presente, Inge. Gracias, Edwin. Vincay Steven. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Steven. Muchas gracias. Quinche Servilio. Miguel. Presente, ingeniero, buenas tardes. Gracias, Miguel. Recto José. Presente. Gracias, José. Rodríguez José. Presente, Rodríguez. Licenciado. Gracias, Presente, José. Licenciado. Disculpe, se me había lagueado. Ya. Rosero Jason. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Gracias, Jason. Valderrama Vanessa. No está Valderrama Vanessa. Bueno. Velasco Steven. Steven Velasco no está. Zamora Carlos. No está Carlos Zamora. Listo. Ya, chicos, entonces vamos. Ahorita voy a Steven Velasco, sí estoy, dice. Velasco Steven, ya listo. Ya te puse en lista, Steven. Ahorita voy a subir. Ya no te preocupes, Steven, gracias. Voy a subir el deber para que ustedes puedan hacer. No se olviden, próxima clase tenemos evaluación la última hora y la primera hora tenemos clases normales, ¿no? Esas clases ya son nuevas, son para el segundo parcial y no, sí, pues seguirá para el segundo parcial porque ya la próxima semana son, no, para el primer parcial porque es exámenes también. Sí, entonces creo que la próxima semana toca exámenes, si más no me equivoco. Si más no me equivoco, la próxima semana tenemos exámenes. Ya voy a revisar bien el calendario. Y según eso, pues, ya tendrían que estudiar, ¿no? Por favor, estudien, analicen, vean cómo se va a hacer, cómo hace cómo es cómo se hace la evaluación cuando vayamos a hacer. El examen es muy similar también, ¿no? Para que no tengan problemas. Listo, entonces cualquier cosa pues estamos conversando y ya les subo el deber en unos 10 minutitos, ¿sí? Ok, Nos vemos el día viernes.